Este es el podcast de Sky Hijos, donde las verdades bíblicas y la realidad del mundo colisionan sin filtros. Si estás listo para cuestionar, pensar y volar alto, este es tu espacio. Comencemos. Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de Sky Eagles. Estamos muy felices de estar nuevamente con ustedes. Y hoy vamos a hablar de la historia más censurada, más tergiversada y controversial y al mismo tiempo peligrosa jamás contada. Una historia que las iglesias prefieren simplificar, que muchos teólogos evitan profundizar, y en este caso también muchos pastores, y que podría cambiar completamente el entendimiento de la realidad espiritual. Estamos hablando, por supuesto, de analizando en detalle la rebelión de Lucifer. En este caso, pues, existen varios escenarios y cuestionamientos en torno a esto y preguntas súper claves. Una es, ¿y si dijéramos que Lucifer no fue simplemente un ángel rebelde motivado por el orgullo? ¿Y si hubiera razones más profundas y complejas que se han ocultado durante milenios? Hoy analizaremos en detalle la rebelión más grande de la historia universal, la caída de Lucifer. Y les adelanto algo, lo que van a escuchar desafiará todo lo que ustedes han creído sobre este tema, ¿sí? Entonces, en este caso, en este podcast analizaremos en detalle por qué Dios permitió, pues en principio, que un ser perfecto se corrompiera. ¿Era la rebelión parte del plan divino? ¿Puede un Dios omnisciente ser sorprendido por una rebelión? Y otros temas adicionales, pues que no quiero entrar en detalle. Y a partir de estas surgen pues preguntas espinosas que vamos a estar en este programa con ustedes aquí y con nuestro equipo de panelistas, ir desentrañando en relación a temas como la naturaleza original de Lucifer, el misterio del orgullo celestial, la guerra en el cielo, ¿cierto? Los ángeles caídos, la expulsión y un debate teológico que es Lucifer, Satanás, Diablo, Belcebú, el dragón, el maligno, la serpiente antigua, la evolución de su identidad, ¿sí? Y si alcanzamos, pues la influencia que han tenido pues, en la creación humana. Pues sin más preámbulos, pues bienvenidos muchachos y arrancamos por Luis. ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Luis. Hola Javi, un saludo muy especial a todos los panelistas y a nuestros espectadores. Un tema tremendísimo, un tema que está siempre Espinoso. Para tratar y que de verdad, en serio que es muy interesante y también muy profundo, ¿no? Entonces arranquemos con lo básico, el nombre Lucifer. El nombre Lucifer proviene del latín y significa portador de luz. Se deriva de las palabras lux y ferre. Lux como luz y ferre como llevar o traer la luz. En la mitología romana, Lucifer era un nombre para el planeta Venus, específicamente cuando se ve como la estrella de la mañana. En la antigua Roma entonces se referían a Lucifer como el planeta Venus, ¿no? Ese es como parte fundamental del nombre y proviene pues de la traducción latina de la Vulgata, de la palabra hebrea Elel, que significa portador de luz o lucero de la mañana. Este término aparece en Isaías 14:12 y se usa también para referirse al rey de Babilonia, aunque también muchos eruditos lo interpretan como una referencia velada a Satanás. El nombre Satanás tiene origen hebreo y significa adversario o acusador. Originalmente digamos que no se refería a una figura como tal, sino simplemente a alguien que se oponía o acusaba. La raíz significa adversario o acusador. En griego la palabra es una transliteración del hebreo y en latín adoptó la palabra griega como satana. La palabra diablo proviene del latín diabolus, que a su vez deriva del griego diabolos. En griego diabolos significa calumniador o acusador. Este término griego se compone de dia a través de y baleín, o sea que tira, sugiriendo la idea de alguien que lanza acusaciones o que siembra discordia. En Ezequiel 28 se describe al rey de Tiro con una belleza y sabiduría casi perfectas, pero también con una gran arrogancia. Este pasaje, especialmente en los versículos 12 al 15, se interpreta también como una descripción del querubín
que es un tipo de ángel de alto rango que después de la rebelión se ha convertido en Satanás. Y se le describe como una creación perfecta que se corrompió debido a su propia belleza y esplendor. Recordemos un poco, digamos, la ciudad de Tiro, que se hallaba en la Fenicia meridional, más o menos a unos 70 kilómetros del actual Beirut. Esta ciudad, Tiro, tenía dos áreas, una insular y la otra continental. La isla como tal estaba situada sobre un montículo de nombre Sur, que significa la roca en fenicio. La ciudad posteriormente fue unida por un istmo artificial construido por Alejandro Magno. Tiro se cree que surge alrededor del 1300 a.C. Era una ciudad isleña fuertemente fortificada en medio del mar, con unos muros espectaculares de aproximadamente 45 kilómetros de altura. En Ezequiel 28, el rey de Tiro, al que se hace mención, se cree que es Itobal III. El pecado de la soberbia. El pecado de Lucifer se identifica como la soberbia y el orgullo. En Isaías 14, capítulo 14, versículos 13 al 14, estas escrituras que estoy citando, posteriormente nuestro maestro bíblico nos va a colaborar con ampliándonos un poco las escrituras y dándonos pues más información de estas citas. Entonces veamos el pecado de Lucifer en Isaías 14, capítulo 14, versículos 13 al 14. Ahí hay 5 puntos que podemos detallar, o sea, en los que podemos encontrarlos en esa escritura, como es: subiré al cielo. O sea, la intención de este ángel de subir al cielo, estar por encima de las estrellas de Dios y levantar su trono, ¿sí? Sentarse en el monte de la asamblea en el norte, subir sobre las nubes y hacerse semejante al Altísimo. O sea, esta arrogancia nace de su propia perfección y de su esplendor, es decir, se corrompe a raíz de su propia perfección. Es algo extraño eso, ¿no? De que el esplendor y la perfección de este ser lo lleva a desear el lugar de Dios y a querer recibir la adoración que solo le correspondía a Hashem, a Elohim, al Eterno. O sea que él era perfecto, o sea... Sí, eso nos relata la escritura, eso nos relata. Ahora vamos a profundizar, y eso ahí tenemos a nuestro maestro que nos va a dar más luces sobre eso de la perfección, el sello de la perfección y cómo es que se corrompe, ¿no? Hay una guerra en el cielo. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, describe una guerra en el cielo entre Miguel y sus ángeles y un dragón, también identificado como el diablo, y Satanás y sus ángeles, donde el dragón y quienes le siguen son derrotados y arrojados por tierra. Apocalipsis 12, 4, capítulo 12, versículo 4, menciona que este dragón arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, es decir que uno de cada 3 ángeles, más o menos, aproximadamente, se revela contra Elohim, contra el Señor, contra el Creador. Lucifer como el portador de luz, ¿no? O sea, también en algunas creencias, o sea, y particularmente algunas sectas, es adorado como el portador de luz, ¿no? Y Satanás es identificado como el adversario, ¿no? Digamos que desde la teología cristiana hay cierta tendencia a creer por parte de algunas personas que Lucifer y Satanás son entidades distintas, ¿no? Y no lo atribuyen, digamos, a un tema de usos del idioma, ¿no? O de transliteraciones, ya sea del hebreo o del latín. O el enemigo, ¿no? Porque acuérdese que también en la escritura se menciona como el enemigo o el maligno. ¿Se acuerda cuando dice en relación a Caín, que Caín era hijo del maligno? Entonces, era hijo del maligno, correcto. Sí, pero ahí también hay una... Y ahí viene otro asunto, porque es que hijo del maligno, entonces la escritura no puede referirse a Adán,
como el maligno, ¿no? Entonces ahí hay otra, hay una Ah, tela sí, ahí porque pues obviamente Adán no era el padre de Caín. Entonces, porque pues primeramente pues no puede mencionar la escritura que el maligno es Adán cuando Adán era hechura directa de Dios, ¿no? Era sí, correcto. como un semidios, ¿no? O sea, como un dios prácticamente, ¿no? Entonces, Sí, pero algo bueno, ese es que... otro asunto, pero sí, sí es por dónde va. Pero sin embargo, ahí hay un tema ahí, ¿no? Que es portador de luz, o sea, es una ironía divina, ¿sí? O sea, es una ironía, pues que se mencione como portador de luz y sin embargo mire todo el desmadre que causó. Sí, o sea, es que sí, digamos en la etimología del nombre Lucifer significa portador de luz, ¿sí? O también como lucero de la mañana, ¿no? Como tomando Claro. ese lugar que, que sabemos quién es verdaderamente la estrella de la mañana, pero él Ah, siempre quiso parecerse, ¿sí? A su creador, ¿no? Este es término se co- encuentra en la traducción de la Vulgata Latina y en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, ¿no? Ahora, sí, es correcto la referencia que hace al Edén, porque aparece también en Génesis, ¿no? Aparece también en Génesis, donde la influencia de este ser se manifiesta en el jardín del Edén, en el relato de la serpiente que tienta a Eva. O sea, esta serpiente es identificada como Satanás, ¿no? O sea, el rol de Satanás es el de tentar a Eva y hacer que caiga en desobediencia, la ¿no? En serpiente pecado, ¿no? antigua, ¿no? Sí, la serpiente antigua, sí. Entonces, ahí cabe aclarar esto. En el libro de Génesis, la palabra hebrea usada para serpiente, o sea, la que tienta a Eva, se pronuncia como Nahash. Sí, o sea, que esa es no es serpiente literal en hebreo, sino Nahash, o sea, brillante. Esta palabra es muy interesante, miren, tiene múltiples significados y connotaciones en la cultura hebrea y el texto bíblico lo que añade un manto, ¿no? De misterio al relato de Génesis. Entonces, Nahash, traducido como serpiente, ese es el significado más directo y obvio de la palabra que se usa en la Biblia para referirse al animal como tal. También esta palabra en hebreo tiene una raíz que traduce adivinación o hechicería. Miren qué interesante. También se utiliza con el significado de adivinar, de practicar magia o de predecir augurio. Recuerden que él predice la serpiente en el relato bíblico y ahí, aquí viene Juan David que nos dé más luces sobre ese versículo Claro. cuando dice no moriréis, sino, dice, no moriréis, sino que, o sea, porque él predice, o sea, hace una predicción acerca de lo que va a ocurrir cuando la mujer entre en desobediencia. Aquí hay es un tema muy interesante, espero que Claro. Juan David tome Sí. nota y nos dé esa luz sobre eso, porque mire, adivinación, hechicería y también bronce. La palabra también puede significar bronce. Un ejemplo de esto se encuentra en el libro de Números, donde Moisés levanta una serpiente de bronce en el desierto para sanar a los israelitas de las mordeduras de las propias serpientes. Este uso de la palabra resalta la dualidad de la serpiente como un símbolo de juicio y también de qué? De sanidad, ¿no? De Recuerden sanidad. sí, recuerden los médicos, ¿no? Ajá. El, sí, entonces, el uso en Génesis 3 también el texto lo describe como el más astuto de todos los animales del campo. Mire qué interesante todo lo que podemos obtener ahí de este término. Entonces, en el contexto teológico, esta ambigüedad del término Nahash es crucial. No se trata solo de un animal que habla, sino de un ser que representa también una fuerza maligna y engañosa, la que lleva finalmente a la caída del hombre, ¿no? Entonces, Claro. es algo muy interesante el tema del término de la serpiente y de Lucifer y de Satanás. Entonces, hablemos un poco en esto de lo que sería el satanismo como tal. Si hablamos de entidades, digamos que el satanismo principalmente se divide en dos ramas, ¿no? El satanismo teísta y el ateo. El satanismo teísta, que es la forma más cercana o la más común, ¿no? Y el ateo o lavellano, que fue fundado por Anton Sandor Lavey en 1966 con la creación de la iglesia de Satán, ¿no? Entonces los adoradores de Satán
o sea, del adversario, ¿sí? Que se diferencia mucho del satanismo teísta en Lavellano porque es ateo y materialista. Digamos, en las tesis de Lavey, eh, esa corriente, digamos, Satanás no es una deidad, sino es más bien un símbolo y representa el individualismo y la autonomía. El satanista es su propio Dios, en la concepción lavellana como tal, la indulgencia y el hedonismo en oposición a la abstinencia, la sabiduría y el conocimiento en contraste a la fe, y la venganza y la justicia terrenal en lugar de poner la otra mejilla, ¿no? Es correcto. Entonces, bueno, bien, Luis, yo creo que buena introducción solamente como para esos datos así súper cruciales. Y pues en este caso le damos nuestro paso y un saludo especial a nuestro querubín David. Un gusto tenerte acá y seguimos con Andrés. Un saludo para todos, a la audiencia que nos ve y que nos escucha. Gracias por estar hoy con nosotros una vez más en esta cita para aprender un poco más acerca de esos temas tan escabrosos, tan polémicos, tan controversiales, ¿no? Mm, bueno, la introducción que ha hecho Luis es bastante interesante porque hemos aprendido un poco sobre la naturaleza original de Lucifer. Él nos enseñaba que el nombre de Lucifer, pues, significa portador de luz, ¿no? Y viene del latín. Lo interesante con respecto al nombre de Lucifer es que aparece como Lucifer únicamente en Isaías 14:12, pero solo se encuentra en dos versiones de la Biblia. Una que es la Sacra Vulgata Latina, que fue una traducción de San Jerónimo por allá en el siglo III o IV, y la otra es en la versión King James de 1611. Esas son las únicas dos versiones donde aparece el nombre como Lucifer. Las otras traducciones o versiones de la escritura se hacen referencia al lucero, dice, oh lucero, hijo de la mañana. Entonces, es bastante interesante la introducción que hace Luis, porque como él nos mencionaba, el término está asociado a un rey babilonio, pero algunos eruditos de la antigüedad y padres de la iglesia han interpretado a este ser como un ángel caído. Y también, como mencionaba Luis, se menciona a este querubín protector en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 28, versos 12 y 15. Lucifer, ¿qué podemos decir de Lucifer? Él era un ser creado, perfecto, hermoso y de gran estatus, y estaba posiblemente entre los ángeles más altos. Recordemos que la Biblia nos habla de una jerarquía compuesta por 9, digámoslo, niveles angelicales, ¿no? Lucifer hacía parte del grupo de los querubines, que son protectores o cubridores y están bastante cerca del Creador, del Dios Todopoderoso. Para los que quieran como indagar más acerca de dónde se menciona esto, podemos añadir dos escrituras. Hay una que se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 24, donde también nos habla de querubines y tiene que ver con la expulsión de la humanidad del huerto del Edén. Dice el versículo 23: y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomada. Esto haciendo referencia a Adán. Y dice el 24: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí nos está hablando de que los querubines son protectores, o como dice en unas versiones más antiguas, cubridores o de alas extendidas. Y el otro versículo que podemos también citar, que habla de los querubines,
y de su importancia como protectores es el que encontramos en el libro del Éxodo, en el capítulo 20. Éxodo capítulo 20, el versículo 25, donde dice Jehová hablándole a Moisés, sí, y pondrás querubines que cubrirán el propiciatorio. Entonces podemos ver que los querubines son importantes en esta jerarquía espiritual. Entonces hay muchas jerarquías, ¿no? O sea, lo que yo, o sea, como para darle un contexto un poco a la audiencia como tal, entonces lo que estamos concluyendo es que Lucifer tenía como un rango más, ¿no? O sea, no era un querubín, digamos, como los otros, sino tenía, digamos, un nivel un poco mayor, porque pues de hecho tenía, digamos, la posibilidad de llegar hasta el trono de Dios, según lo que me enseña la escritura, ¿no? Entonces, él era más, ¿no? En comillas, ¿no? Que los otros, ¿no? Sí, Javi, recordemos que la Biblia, bueno, si lo vemos, digamos, desde un punto de vista humano, así como en el ejército hay soldados rasos y hay cabos y hay sargentos, y se divide entre oficiales, entre suboficiales y oficiales iguales en el cielo. Están los ángeles, digamos que serían como los soldaditos rasos, pero después de ahí hacia arriba ascienden a tronos, potestades, virtudes, serafines, querubines, y los querubines y los serafines son las dos jerarquías más altas que hay, porque son Miguel los que sería están que, siempre delante de la presencia de Dios. Y también dentro de esas jerarquías está Miguel, que es el único arcángel que se menciona en la Biblia como arcángel. Porque si vamos pues a la doctrina católica, pues ellos dicen que Rafael y Gabriel también son arcángeles, pero ellos no se mencionan como arcángeles en las escrituras. El único que aparece en la escritura como arcángel es Miguel, que es digamos que el guerrero por excelencia, que está luchando a favor del pueblo de Dios, del pueblo elegido, del pueblo de Israel. bueno, pues interesantísimo por demás. Y pues obviamente de ahí se desentrañan muchas más, digamos, temas no solamente anecdóticos, sino también relevantes para todo este tema tan profundo en el cual estamos hoy analizando. Andrés, un gusto tenerte, saludarte y bienvenido nuevamente. Hola, jóvenes. Y bueno, un saludo especial también para todos nuestros escuchas y también quienes nos ven en las diferentes plataformas y en las diferentes redes sociales. Como siempre, en la cita para abarcar ciertos temas que muchas veces no se tratan desde los púlpitos y que son temas, la verdad, bastante necesarios, sobre todo por el tiempo tan dramático y tan especial que estamos viviendo hoy, siendo ya los tiempos finales del pronto regreso del Mesías verdadero, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué decir frente a este tema? Bueno, hay muchísimo por decir. Yo tengo un estudio bastante profundo y especial, del cual quiero leerles y compartirles. Es del doctor Arnold Fruchtenbaum, quien hizo un estudio, la verdad, bastante extenso desde el hebreo, analizando en detalle la rebelión de Lucifer, del rebelde supremo por excelencia, quien ha causado fascinación a lo largo de la historia para todo tipo de personas y sigue fascinando hoy. Retomando lo que decía Luis y lo dicho por nuestro maestro bíblico David y lo que tú también has dicho, Javi, reafirmando esa postura, quiero decir algo. Solamente
hay un versículo, ustedes ya lo dijeron, en toda la escritura, en donde a Satanás el Espíritu Santo lo llama Lucifer, o sea, el portador de luz. Y ese es Isaías 14:12. Por alguna extrañísima razón, en la gran mayoría de las traducciones bíblicas se tradujo como lucero, hijo de la mañana, cuando en hebreo aparece el término Heilel, que significa Lucifer. En hebreo está Heilel ben Shakar, Lucifer, hijo de la mañana. Pero, curiosamente, la gran mayoría de eruditos bíblicos, de académicos, han traducido Kokab ben Shakar. Kokab significa lucero y es un título atribuido al Señor Jesucristo, el lucero, el hijo de la mañana. Entonces, entendiendo que solamente hay un versículo en toda la Biblia que llama a Satanás, al adversario, al rebelde, por su nombre y título original, es de donde podemos partir ya para entrar a desarrollar todo este tema. Yo quisiera que David nos leyera, vamos a leer 3 versiones bíblicas. La BTX, la Biblia del Jubileo, y ¿qué otra Biblia, Luis, podemos compartir también? Tenemos tenemos la Biblia del Jubileo, tenemos la NTV, Nueva Traducción Viviente de Ok, Tyndale, y tenemos la Pechita y la BTX4 textual. 4 versiones. Entonces, Luis, ayúdame con dos lecturas del mismo versículo, de 2 traducciones, y David, complementemos con las otras 2 traducciones. Bueno, Empecemos, Luis. eh, Isaías 14:12. bueno, yo voy a leer, yo tengo una versión a la mano acá, que es la Nueva Traducción Viviente de Tyndale. Isaías Excelente. 14:12 en la NTV dice así: ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo. Muy bien. Esa es Peshita. Ahora sigue con la otra que tienes, Continúa Luis. con la otra versión, Luis. No, perdón. La que leyó Luis es la NTV, la nueva traducción viviente. Ok, de William Tyndale. Ok. Sí, Ahí se nombra estrella. Ujú. Bien. yo tengo 2 versiones acá a la mano. La primera que voy a leer es la Biblia Textual Cuarta Edición o BTX4. Dice Isaías 14:12. ¿Cómo caíste de los cielos, oh lucero de la mañana? Tú que das órdenes a todas las naciones, fuiste abatido a la tierra. Ahí ya lo llama lucero. Dice lucero de la mañana. No dice hijo, sino lucero de la mañana. Lucero. Ujú. Muy bien. Y en la versión Pechita, que es traducida a los textos de los manuscritos arameos, Isaías capítulo 14, versículo 12, dice de la siguiente manera: ¿Cómo has caído de los cielos? Lamentate al rayar el alba. Fuiste derribado a la tierra, insolente de las naciones. Muy bien. Notemos algo. No sé si Lois quieras agregar otra versión, ya de las 3 que se han leído. Tenemos, no, yo tengo la NTV. ¿Quién tiene la de Jubileo? Si la versión del Jubileo. Nos faltaría leer la versión del Jubileo, la traducción del Jubileo. La del jubileo la tengo yo, busquémoslo aquí rápidamente, pero es curioso notar cómo cada una varía en su traducción. Estrella, lucero, algunas toman el título de hijo, otras lo evitan. Es interesante notar todo esto porque ahí podemos descubrir
cuál sería realmente la traducción correcta, la traducción exacta, directamente desde el hebreo de Isaías, capítulo 14, el versículo 12, un versículo muy clave para el tema que estamos desarrollando. Bien, la Biblia del Jubileo, año 2000, basada en el trabajo de las Sagradas Escrituras de 1569, dice así: Como caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, el que echabas suerte sobre los gentiles. Es decir, que tanto la Biblia del Jubileo como las Sagradas Escrituras, año 1569, traducen el texto correctamente, directa y precisamente del hebreo. En hebreo dice, como has caído del cielo, e inmediatamente sigue la palabra hebrea Heilel, Heilel, que significa luz, portador de luz en sí mismo y aquel que despide luz fuerte. Y esto está en consonancia con Ezequiel, el capítulo 28, versículos 11 y 15, que es lo que vamos también a ver a continuación. Porta luz en sí mismo y a la vez despide luz. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con lo que ya Ezequiel desglosa, y es que sus vestidos eran del brillo, el resplandor de las piedras preciosas. De acuerdo con el contexto que va hasta el versículo 17, la traducción más correcta para Heilel es Lucifer. Obviamente, así se tradujo en la King James y en la Biblia del Oso, la que acabamos de leer, la 1569. Lucifer, hijo de la mañana. Eso es lo que el Espíritu Santo colocó en hebreo, allí en Isaías 14:12. Heilel ben Shakar. En español, todas las Biblias se han equivocado, o sea, en un 98.9, diría yo, y han traducido como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Escuchen este argumento por parte del equipo de la traducción de la NBI. Ellos dijeron en su momento, hace un poco más de 20 años, que Lucifer fue una palabra colocada o inventada, posiblemente por Tertuliano, con posterioridad de varios siglos al texto de Isaías. Este es el argumento del grupo de trabajo de la NBI hace un poco más de 20 años para justificar por qué habían colocado Lucero y no Lucifer en su trabajo de traducción. Sin embargo, este argumento va contra lo que ellos mismos sostienen, porque todos estos académicos han dicho que es necesario, con el paso del tiempo, ir modernizando el idioma de la Biblia. Y no olvidemos que Satanás es mencionado desde el libro primero de las Crónicas. Allí, en Primera de Crónicas, encontramos la primera vez en toda la Biblia en donde se usa el título de Satanás, y desde Génesis, como bien lo dijo Lois al principio, de serpiente. Ya más adelante vamos a ir desglosando todo esto en detalle. Pero lo realmente significativo es que llamar lucero, hijo de la mañana, al diablo, viene directamente del paganismo. ¿Por qué? Porque el lucero matutino, según Apocalipsis, el capítulo 22, el verso 16, es nuestro Señor Jesucristo. También podemos revisar para todos nuestros lectores que van tomando nota de las citas bíblicas, escriban esto: Apocalipsis capítulo 22, el verso 16, y
la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, el verso 19. Estos dos versículos se refieren al Señor Jesucristo como el lucero matutino, no al diablo, como muchos creen, y basándose también en la cita de Isaías 14:12. Luis, por favor, ayúdame con Apocalipsis capítulo 22, el verso 16, y David, ayúdame con Segunda de Pedro, el capítulo 1, el verso 19. Bueno, recuerden que estoy leyendo de la nueva traducción viviente, ¿no? Muy buena Nueva traducción versión viviente, de sí. William Tyndale. Sí, dice así. Apocalipsis 22, 16. Dice así. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. La estrella. Ahí podíamos también interpretarlo en otras versiones como el lucero. Estrella de la mañana, el alba, cuando ya empieza a nacer el día, o el lucero, muy temprano en la mañana. Sí, Estrella y lucero, exactamente lo mismo. Aquí en esta versión, perdón, en esta versión de Apocalipsis, nueva traducción viviente, Apocalipsis 22, 16, aparece el versículo 16 en rojo. O sea que el que está hablando acá es el Señor Jesucristo. Directamente. Dice, yo soy la estrella brillante de la mañana. De la mañana, lenguaje actual. Muy bien. Gracias, Luis. David, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, el verso 19. Bueno, voy a leerlo en las dos versiones que leí anteriormente, que es la BTX4, que es con la que voy a arrancar. Dice, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y ahora, en el texto de la Biblia Pechita, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice, también tenemos la segura palabra profética, a la cual hacen bien en estar atentos como a una lámpara que ilumina en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el sol resplandezca en sus corazones. ¡Qué maravilla! Dice sol porque sol es una de las definiciones para Jesucristo también, ¿no? Es el sol de justicia. Amén. Hagamos un paralelo muy rápido con estas que acabamos de leer. La Biblia de las Américas dice, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. La Nueva Biblia Latinoamericana, rápidamente, dice, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Reina Valera Gómez, que también es una muy buena traducción, dice, hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Reina Valera, traducción de 1909, dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Jubileo, Biblia del Jubileo, año 2000, exactamente igual, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Sagradas Escrituras 1569, hasta que el día esclarezca y el lucero salga, el lucero de la mañana, salga en vuestros corazones. La King James traduce en The Day Star, la estrella de la mañana, y la New Version en inglés, la New Standard Version, lo traduce como estrella de la mañana también. Así que con esto ya tenemos claro que tanto la estrella como el sol, como el lucero, se refiere exclusivamente al Señor Jesucristo y no a Satanás ni al diablo.
Entonces, avanzando, en hebreo dice Ben Shakar, Heilel Ben Shakar, que traduce hijo de la mañana. Lucero, hijo de la mañana, se diría por tanto Kokab, lucero. Kokab es el término en hebreo Ben Shakar. Sin embargo, así no figura en el hebreo. Isaías 14:12. En el original hebreo dice Heilel Ben Shakar. El único versículo bíblico en toda la escritura en donde el Espíritu Santo llama y denomina a Satanás como Lucifer, como aquel que porta luz en sí mismo y a la vez despide luz, destello, resplandor fuerte. Así que ya con esto quedamos claros. Quiero avanzar remarcando un dato muy interesante que también nos compartía Lois hace un momento, y es que, bueno, lucero matutino, este es un dato bien interesante, y para reafirmar lo que Lois nos decía en un principio, en la mitología clásica se llama lucero matutino. Escuchen bien esto: a Venus, Astarot. Ahora, la gente que practica el satanismo como religión, como un estilo de vida, utilizan la estrella de 5 picos o de 5 puntas. Ojo con esto, se le llama el pentagrama satánico. Y ellos utilizan este pentagrama, esta estrella, como un símbolo del planeta Venus. Entonces, el hecho de que Satanás haya convencido al mundo de identificarlo con ese planeta hace que se le llame lucero matutino. Sin embargo, para el cristiano, esto no es correcto. Así que este ejemplo tan sencillo de Isaías 14:12 es un ejemplo muy básico y muy real de cómo el paganismo de alguna forma ha tratado de permear a los académicos y a los eruditos bíblicos y a la palabra de Dios. Sin embargo, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de escudriñar, de indagar, de buscar y de descubrir la verdad. Pero Ahora, ahí uno ve, Andrés, digamos que agrego un tema y es esas versiones, digamos que cualquiera diría por qué son tan diferentes y por qué cambian el contexto en muchos casos, no solamente con estos versos, sino con muchos otros temas que uno ve alrededor de la escritura. Y lo que mencionabas recién, muchas veces esos cambios los hacen de forma deliberada, si ustedes miran. Y voy con Luis, sí, porque es que absolutamente. o sea, y sin ningún discernimiento de nada. Acuérdense en ese verso de la escritura cuando dice, cuando esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. En unas versiones Ujú. dice los buitres. Y de un águila a un Sí. buitre, pues a ver, o sea, o sea, ni punto de comparación. Entonces, yo quisiera preguntar es por qué esa forma tan deliberada de cambiar, digamos, ciertos versos y cierto significado, porque es que mire al punto digamos, de poner del mismo, o sea, en un mismo razonamiento, Satanás con el Señor Jesucristo, como si fueran lo Equilibrarlo mismo. como un Sí, igual. no, es Ujú. que aquí está hablando, o sea, al punto de decir, no es que aquí está hablando es de Satanás, no, es que aquí está hablando es del Señor Jesucristo, o sea, ¿cómo así? Y ahí es donde uno ve esto, pero la pregunta que muchas veces, mucha gente se estará haciendo es, ¿y por qué esos cambios tan abruptos en versiones? Yo creería que es por conveniencia. Yo utilizaría la palabra conveniencia, ¿sí? Sabemos muy bien que la palabra tiene, lastimosamente, muchísimas eh, malas traducciones, errores, pero no la palabra de Dios en sí, sino porque el hombre de alguna forma ha tratado de borrar
el sentido original de lo que Dios dice en su bendita palabra. Por fortuna, gracias a Dios, hay gente, hay personas, hay hombres y mujeres que se toman el trabajo, que hacen el esfuerzo por descubrir realmente la raíz y la verdad de lo que Dios quiso decir y quiere decir en su palabra. Entonces, a pesar de que hayan muchas mutilaciones, añadiduras, cambios realmente significativos, Dios sigue cuidando de su palabra. Pero el término que yo utilizaría para responder la pregunta de Javier es conveniencia. ¿A quién le va a convenir quitar Lucifer, el único versículo que llama a Lucifer de la Biblia? Baudelaire, creo que lo estoy pronunciando bien, él decía que la estrategia más significativa de Satanás es hacerle creer al mundo de que él no existe. Y yo creo que tiene toda la razón. Es correcto. Luis, Bueno, respecto a ese punto, hay diferentes formas de abordarlo. Una es la forma en que se realiza la traducción. Digamos que hay dos maneras grandes de hacerlo, ¿no? Que son traducción formal o traducción dinámica. Entonces, dependiendo de eso, puede que varíe, digamos, el uso del idioma para determinado trabajo bíblico, y el otro es la fuente. ¿Cuál fue la fuente que tomaron los eruditos? O sea, ¿de qué textos estamos hablando? Porque hay alrededor de 4 familias textuales que reúnen una cantidad impresionante de manuscritos que están, pues, el texto bizantino, el sinaítico, están los alejandrinos, están los textos arameos del siglo VI, y también algo más reciente, pues, que son los textos críticos, basados fundamentalmente en el trabajo de Westcott y Hort. Entonces eso nos va a dar una serie de variantes en las diferentes versiones de la Biblia. Puede darse el caso de que en algunos términos puntuales haya un sesgo de parte del traductor de acuerdo a su formación teológica y doctrinal, eso que lo que nos comentaba Andrés. Pero yo, mire, yo le recomiendo a los que nos están viendo o nos están escuchando, esto no es para alarmarse, hay que tener en la medida de lo posible más de una traducción de las escrituras, y eso nos va a ayudar. Por eso trajimos para este ejercicio 4 versiones distintas. Andrés nos compartió otras traducciones como la Reina Valera Gómez, la traducción de 1569, si mal no estoy, que nos leyó también, y otras versiones. Entonces es importante que el espectador no vaya a pensar que la Biblia está, digamos, mal, sino es comparar los distintos trabajos que a lo largo del tiempo han hecho las diferentes escuelas teológicas y digamos distintos eruditos. Todos tienen en cierta medida un aporte que puede ser positivo si usamos la comparación y contrastamos, ¿no?, las escrituras. Vamos a obtener, digamos, por lo menos una idea más cercana al original del texto, ya sea en hebreo, en arameo o en los distintos dialectos del griego. Entonces, el tema ¿cuál es? No nos quedemos con una versión y trabajemos diferentes versiones, y hay que entender también el origen, porque en cada Biblia, al principio, los editores hacen normalmente una presentación de la fuente y del tipo de trabajo de traducción que hicieron, si es formal o si es dinámica. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta cuando se va a comprar una Biblia, que eso es lo más importante, para no pensar que no, es que eso está mal porque en una dice una cosa y en otra dice otra. No es tampoco así. Gracias, Javi. Bueno, complementando un poco lo que dice Luis, nunca hay que quedarse con una sola fuente o nunca hay que quedarse con una sola versión. ¿Por qué? Porque es que la mayoría de las Biblias, Reina Valera,
hablando de la Reina Valera antigua, de la Reina Valera Gómez, de la Reina Valera 60, de la 1909, de la 1977. Todo lo que diga Reina Valera se basa en el texto masorético. Y las versiones como la Nueva Versión Internacional y la Reina Valera 2015, ojo a esto, Reina Valera 2015 es la única versión de todas las Reinas Valera que se basa en la crítica textual o en el texto crítico. Y ahí entra la Nueva Versión Internacional y otras Biblias que también manejan la crítica textual. Pero hay algunas que sin lugar a dudas están bastante corruptas, ¿no? O sea, uno Sí, mira, no sé si la de Dios ha hablado y alguna vez nosotros conversamos con respecto a eso, que es la que manejan los amiguitos de los testigos de Jehová, ¿no? Que no, tienen, la Dios habla hoy es una versión católica, Javi. Hay que tener ¿cuál es? claro, la Dios habla Ajá. hoy es una muy buena versión católica, está en un muy buen La lenguaje. traducción del Nuevo Mundo, esa es a la que se refiere. La Sí, nueva versión internacional, ¿no es? no, Esa. no, la No, nueva la versión traducción del Nuevo internacional es Mundo de otra. las Escrituras. Esa es la de los testigos de Jehová. La traducción, vamos a ver un ejemplo, ya que Andrés menciona la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras. Atención a esto. Veamos cómo traducen los testigos de Jehová Isaías 14:12. Dice así: mira cómo has caído del cielo. Hasta ahí, normal. Mira cómo has caído del cielo. Tú, el resplandeciente, hijo del amanecer. Mira cómo has sido cortado y derribado a tierra. Es un texto muy diferente a lo que leímos en la Reina Valera 1960, en la Biblia del Jubileo, en la Biblia Pechita y en la Biblia textual cuarta edición y en las otras Biblias que El Andrés resplandeciente. mencionaba. Acá dice el resplandeciente. Y corroborando un poco lo que dice Andrés, hay versiones como esta traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras de los Testigos de Jehová que fueron traducidas a conveniencia, sin tener como base ni el texto masorético, ni el códice alejandrino, ni el sinaítico, ni la crítica textual. Y la peor traducción de todas las versiones de la Biblia es la de los Testigos de Jehová, que se conoce como la traducción del Nuevo Mundo. Esa es la que yo quería mencionar. Entonces podemos ver que hay unas Biblias como esta que sí fueron traducidas a conveniencia. Y este es un solo ejemplo, pero podemos mencionar muchos más, ¿no? Por allá en Lucas capítulo 23, versículo 46 también hay una traducción que es bastante pésima. Génesis capítulo 1, versículo 2, donde no dice que el Espíritu Santo es una persona, sino una fuerza activa. Pero eso ya lo dejamos para otro programa y otro momento. Así es. Es correcto. Bueno, yo creo que ya como para ir avanzando con nuestro temario, justamente quería validar contigo, Andrés, la descripción que hace el profeta Ezequiel, porque él hace un paralelismo bastante, digamos, Detallado. pintoresco, sí, detallado frente a, digamos, llamarlo así, el personaje como tal central de este debate, y es justamente este profeta, y lo mencionan. No sé qué opinión les merece y cómo podríamos analizar en detalle eso que menciona el profeta Ezequiel en torno a Satanás. Gracias, Javi. Sin duda, ese pasaje del profeta Ezequiel es el único pasaje de toda la Biblia en donde se da una descripción muy detallada. Si uno desmenuza cada versículo en detalle para poder comprender realmente quién era este ser y por qué hizo lo que hizo. Y hay un detalle muy clave que lo vamos a ver a continuación cuando leamos el versículo y lo desglosemos. Y es una
habilidad que el Señor Dios Todopoderoso puso en él, que no la tiene el mismo Señor Dios, sin embargo, fue puesta en este ser y por ende, eso fue lo que lo llevó a la caída y a toda la rebelión que provocó en el cielo, lo que sucedió en el huerto del Edén y lo que viene sucediendo actualmente en toda la humanidad. Quiero darles estos datos a todos nuestros seguidores y quienes están observando atentamente todo lo que vamos diciendo. Hay 3 puntos cruciales que debemos tener en cuenta. Primero, Satanás es mencionado en 7 de los 39 libros del Antiguo Testamento. En 7 libros aparece mencionado Satanás. Segundo, de los 27 libros del Nuevo Testamento, Satanás es mencionado en 19 de ellos. Ahora, en los 4 evangelios se menciona a Satanás 29 veces. Pero capten esto, es lo tercero y lo más importante. La existencia de Satanás fue enseñada por el Señor Jesucristo directamente. Fue quien más habló acerca de Satanás, al igual que el infierno. El Señor Jesucristo fue la persona que más habló del infierno en todo el Nuevo Testamento. En los 4 evangelios, Satanás es mencionado 29 veces, pero miren este detalle. De todas las 29 veces, 25 de ellas fue mencionado por el Señor Jesucristo. 25 de 29. ¡Wow! Eso debe darnos un panorama y una dimensión bastante amplia de que Satanás como ser existe. Es un ser real. No es una concepción mental. No es un pensamiento, como lo suelen decir ateos, agnósticos, filósofos, psicólogos, aún psiquiatras. No, Satanás no es una concepción, es un ser real que existe y que un día en las eternidades pasadas fue conocido y llamado Lucifer. Vamos a entrar rápidamente en materia. Abróchense sus cinturones porque aquí viene lo mejor. Ezequiel, capítulo 28, versículos del 11 al 15. Es un relato fascinante, realmente interesante y muy apropiado para conocer el origen en detalle de Satanás. Por favor, ayúdame, David, a leer Ezequiel, el capítulo 28, versos del 11 al 15, y muy atentos con la lectura. Bueno, vamos a empezar con la pechita, vamos a invertir el orden. Ahorita empezamos con la textual, ahora vamos a empezar con la pechita. Ezequiel capítulo 28, versículos 11 al 15, dice: De nuevo vino a mí palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, entona una elegía sobre el rey de Tiro y dile: Así dice el Señor de señores. Tú eras un modelo perfecto, lleno de sabiduría y corona de hermosura. Estabas en Edén, el huerto de Dios. De toda piedra preciosa era tu atavío: el sardio, la cornalina, la esmeralda, el berilo, el zafiro, el jaspe, la roca de cristal y las perlas. Desde el día que fuiste creado, llenaste tus tesorerías con oro y con piedras preciosas tus almacenes. Estabas junto con el querubín que está ungido y cubre. Yo te puse en el monte santo de Dios y estabas entre las piedras de fuego. Anduviste irreprensible en tus caminos desde el día en que
fuiste creado hasta que se encontró iniquidad en ti. ¡Wow! ¡Qué Bastante traducción interesante. tan espectacular! Bellísima. Bueno, para avanzar, gracias David, para quedarnos solamente con esta versión y para avanzar y para que vayan tomando nota, vamos a empezar a desglosar en detalle a qué se refiere específicamente el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, en esta inspiración dada al profeta Ezequiel en el capítulo 28 acerca del origen de Satanás. Este pasaje indica 4 cosas. Primero, cuando Satanás fue creado, él era el sello de la perfección. Y me fascina, me gusta muchísimo, como lo dice la Peshitta, porque utiliza el término modelo, y es un término muy válido. Satanás era el sello de la perfección en 2 áreas importantes y claves: sabiduría y hermosura, que son el verso 11 y 12. La expresión hebrea, que es traducida como sello de la perfección, ojo con esto, significa llenar el patrón o llenar el plano. Y yo agregaría lo que dice la Peshitta, cumplir el molde. Exacto, perfecto. La imagen que nos da el profeta Ezequiel muestra que cuando Dios comenzó a hacer, a crear, a diseñar toda su magnífica obra de la creación, atentos a lo que voy a leer, Él escogió limitarse a sí mismo a un patrón o plano específico, y el Señor no fue más allá de eso. Es decir, el Señor creó un plano, primero un plano en su mente, un plano, y el mismo Señor se limitó a ese diseño. ¿Ok? Claros hasta ahí. Cuando los animales fueron creados, ellos llenaron solo una cantidad de ese patrón. Cuando el hombre fue creado, llenó cierta cantidad de ese patrón. Sin embargo, cuando los ángeles fueron creados, llenaron gran parte de ese patrón. Pero cuando Dios llegó para crear a este individuo en particular, al querubín grande, protector, a Lucifer, siendo el sello de la perfección, Él llenó el patrón completo en sabiduría y en hermosura. Esto significa que de todas las cosas creadas en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en todo el inmenso cosmos, en el universo sideral, en lo que hasta ahora hemos logrado descubrir, Satanás era por mucho, por demasiado, el más sabio, el ser más sabio y el más hermoso entre todas las cosas, imaginables e inimaginables. Aquí hay un detalle importante, y es que todos los retratos de Satanás que los artistas y los pintores han hecho a través de los siglos lo muestran demacrado, feo, espantoso, horrible, asqueroso y bueno, innumerable tipo de sinónimos. Sin embargo, Satanás en un principio era totalmente opuesto a eso. De todas las cosas creadas, la palabra lo enseña muy bien. Satanás era el más sabio y el más hermoso. La segunda cosa importante en esto es el origen. Y es que Satanás es un ser creado. Él no ha existido desde las eternidades pasadas, desde siempre. No, Satanás simplemente es el principio de
el maligno. Él es el maligno. Y la maldad ciertamente empezó con él. Él es un ser real que fue creado por Dios. Tenía una vestidura de piedras preciosas que lo hacía el brillante. Y aquí me llama mucho la atención lo que decía David, leyendo la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras. Creo que ahí en esa traducción no estarían como tan desenfocados, no sé qué digan ustedes, pero David leyó el brillante y yo creo que se ajusta precisamente porque su vestidura era de piedras preciosas. Ahora, dentro de él, dentro de su ser, se encontraban los tamboriles y las flautas. Un detalle muy importante porque esto tiene que ver con la adoración en el trono de Dios. Es decir, que cuando Satanás fue creado, él dirigía la adoración celestial dirigida a Dios que estaba sentado en su trono. Satanás es mostrado en la palabra como el sacerdote en el cielo, dirigiendo toda la adoración. Él estaba detrás del trono de Dios y él dirigía toda la adoración hacia el trono de Dios. La tercera cosa, para ir avanzando rápidamente en todo esto, es que cuando Satanás fue creado, él fue creado como un querubín grande, protector. Hay tres órdenes generales de seres celestiales. El orden más bajo son los ángeles, los mensajeros celestiales, siendo Miguel el ángel en jefe, el gran arcángel Miguel. Sobre los ángeles están los serafines. Cuando Satanás fue creado, él no era ni un ángel ni un serafín. Él pertenece a la orden más alta, a la jerarquía más alta de todos los seres celestiales jamás creados, es decir, un querubín. Además, el versículo 14 es muy clave porque nos dice que él era un querubín grande, protector. Cuando él fue creado, en un principio, él fue igual a los demás querubines. Sin embargo, el Señor lo hizo aparte en algún punto de la eternidad y particularmente lo eligió, lo apartó. Así como Miguel es el gran arcángel de los ejércitos celestiales, este querubín grande y protector tenía una unción dada por el mismo Señor. Esto lo convertiría en el archiquerubín, en autoridad por encima de todos los demás querubines y de todos los seres celestiales. Cuarto punto, Satanás, cuando fue Lucifer, cuando era el querubín grande y protector, era perfecto, perfecto. Y creo que de todos los puntos anteriores, este punto es supremamente clave, porque aquí, si lo desglosamos correctamente, es donde podemos ver por qué Satanás hizo lo que hizo, por qué, y por qué ocurrió la rebelión en el reino de los cielos. Satanás, cuando fue creado, Dios lo hizo sin una sola falla. Él era tan perfecto que tenía una habilidad única. Y aquí yo quiero que Javi nos resalte así en la pantalla esto para que nos quede grabado y para que podamos entender por qué él hizo lo que hizo. Porque hay mucha gente que se pregunta, pero si Satanás, siendo Lucifer, siendo el querubín grande y protector, siendo un ser tan excelente, tan perfecto, tan majestuoso, ¿por qué hizo lo que hizo? Y no se ha logrado encontrar como una explicación razonable para poder entender por qué hizo lo que hizo. Bueno, él tenía una habilidad
única llamada, para que la escribamos ahí en la pantalla, poder de elección contraria. Poder de elección contraria. Una habilidad que tenía Lucifer, el querubín grande y protector. Ahora, ¿qué significa poder de elección contraria? Es la habilidad de poder escoger contrario a su naturaleza. ¿Ok? ¿Lo estamos entendiendo? Satanás tenía la habilidad, en un principio, siendo Lucifer, de poder elegir contrariamente a voluntad de lo que era su naturaleza. Por eso la Biblia nos dice que él se miró a sí mismo y se vio que hermoso, perfecto, majestuoso, maravilloso, excelso, glorioso, poderoso. Y cuando él mismo se vio a él mismo de esa manera, cuando él mismo se contempló de esa manera, la elección contraria, la habilidad, el poder de elección contraria, lo llevó ¿a qué? A rebelarse. ¿Y a rebelarse contra quién? Contra el Señor Dios que lo había creado. Creo que esta es una de las explicaciones más razonables para poder entender por qué Lucifer y el querubín protector hizo lo que hizo. Él se vio a sí mismo tan maravilloso y el poder, la habilidad de la elección contraria lo llevó a rebelarse, a querer buscar la misma adoración que él dirigía hacia el trono de Dios, hacia el Señor Dios Todopoderoso. Él quiso obtenerla para sí mismo. Y el poder de la habilidad contraria lo llevó terriblemente a tener que rebelarse. A rebelarse contra el Señor que lo creó y a rebelarse contra su propia naturaleza. En el momento que él lo hizo, ahí fue cuando estalló la primera chispa de maldad, de malignidad. Nunca antes había sucedido. Así que en ese momento, cuando él usó su habilidad contraria para ir contra su naturaleza, fue cuando estalló el primer, si se permite, átomo de maldad en la perfecta creación de nuestro Dios. Pero esa maldad también estaba en los demás ángeles que se rebelaron, ¿no? Porque no solamente, si es la tercera parte, entonces también había no solo de maldad, sino de persuasión frente a esos otros que se fueron con él, ¿no? Claro, Y obviamente, los ángeles de alguna forma tienen voluntad, o sea, es decir, ellos no son autómatas, ¿sí? O como bien lo han dicho cierto tipo de satanistas, de líderes dentro del satanismo, que los ángeles de Dios les sirven a Dios porque Él los ha esclavizado. Es decir, que ellos no tienen voluntad y que ellos solamente se limitan a hacer lo que Dios les dice que tienen que hacer. Sin embargo, por lo que estamos leyendo y lo que estamos mirando, nosotros encontramos que esto es contrario a las escrituras. Reforzando un poco lo que comenta Andrés, yo quisiera acotar lo siguiente. Todo lo que Dios creó fue bueno y perfecto. Y Dios no comete errores. Dios es perfecto y no comete errores. Amén. Y con respecto a lo que menciona Andrés, hay algo que es interesante, y es que Dios dotó a los ángeles de un principio
elemental, que es el libre albedrío. Y ese libre albedrío o habilidad de elección contraria que menciona Andrés, les permitió tomar decisiones de manera independiente. Y eso incluía la opción de rebelarse. Entonces, esto no es un fallo en la creación de Dios, sino que es parte de la libertad otorgada a todos los seres inteligentes. Y ese punto del libre albedrío o poder de o habilidad de elección contraria, como lo dice Andrés, es lo que hace la diferencia entre por qué Satanás y sus ángeles no tuvieron nunca una segunda oportunidad, a diferencia de los seres humanos, que pecamos, fallamos, y si tenemos segunda oportunidad o tercera oportunidad o cuarta oportunidad, hasta donde la misericordia de Dios nos alcance. Pero con ellos es diferente. Entonces, todo esto que se ha hecho nos proporciona una visión clara sobre la naturaleza de Lucifer, las consecuencias que tiene su pecado y por qué este pecado de Lucifer y los ángeles caídos es algo imperdonable, ¿no? Como mencionaba Andrés, destaca bastante el hecho de su sabiduría, de su hermosura, y hay algo que sí me gustaría dejarle en claro a los que nos ven y nos escuchan, y es que durante mucho tiempo la gente ha tenido un concepto errado de Lucifer o de Satanás, o bueno, de como lo quieran llamar. Y es que en el colectivo popular se cree que Satanás es la contraparte mala de Dios, o el equivalente de Dios eh, en la maldad. Pero eso es algo errado. ¿Por qué? Porque Satanás es una criatura, él es un ser creado y él tiene un poder que es limitado. Su poder es limitado a comparación del poder de Dios, que es ilimitado. Y segundo, Satanás no es omnipresente. Satanás tiene un poder limitado y no es omnipresente. Lo que pasa es que la gente cree que el diablo está en todo lado, porque pues claro, él tiene emisarios, él tiene demonios. Entonces parece que él estuviera presente en todo lado, pero eso es falso. Sí. El único que tiene el don de la ubicuidad es el Eterno, el Todopoderoso. Entonces hay que dejar esos dos puntos en claro. Primero, Satanás es un ser creado y su poder es limitado. Y como criatura o ser creado, está subordinado a la voluntad del Eterno. Y segundo, no es omnipresente. Él no puede estar en todos lados al mismo tiempo. Bueno, eso es un dato por demás que pues obviamente hace que muchos de nosotros entendamos un poco más este asunto, ¿no? Obviamente ya llevamos una hora de programa, pero yo quiero cerrar con algo final que me menciona Andrés justamente para que cierre esa intervención, para que podamos seguir con nuestra siguiente parte o la parte 2 de esta disertación que está espectacular, Andrés. Así es, gracias Javi, gracias David. Y bueno, Loisa y atento. Lo que David dice es excelentísimo, porque mucha gente hace la pregunta y han habido infinidad de respuestas. Si Dios sabía que Lucifer, que el querubín protector se iba a revelar, ¿por qué lo permitió? Y muchos se atreven a decir que en esto quizá hubo algo de injusticia de parte de Dios. No. Ojo con esto, no la hay. El poder de elección contraria, esa habilidad de poder escoger contrariamente a su propia naturaleza, es una habilidad que Dios, que el Señor Dios Todopoderoso no posee. Él no tiene esa habilidad. Esa es la razón por la cual Dios no puede pecar.
¿Logramos entender esa parte? Dios no tiene la habilidad de elección contraria. Él no posee la habilidad de actuar contrariamente a su naturaleza divina. Él no la posee. Él no tiene esa habilidad. Sin embargo, en su justicia, en su rectitud para con los seres creados en las eternidades pasadas, Él sí los dotó de lo que David dice, para quizá ponerlo en términos más castizos, más sencillos. Libre albedrío. Escoja. Tiene la oportunidad de escoger. ¿Sí? Hizo este ser, el querubín protector, Lucifer, portador de luz, con la habilidad de poder tomar una elección contraria a su naturaleza, siendo perfecto, no casi perfecto, ojo, porque la Biblia dice que era el sello de la perfección, era lo más hermoso en todo lo creado. Sin embargo, Dios puso esa habilidad en él, así que la culpa no es de Dios. ¿La culpa es de quién? ¿La responsabilidad de quién? Del mismo ser que tomó la decisión de actuar contrariamente a su naturaleza. Entonces, Dios no puede actuar contrario a su propia naturaleza divina. Satanás tenía el poder de elegir contrariamente. Él era santo y perfecto en un principio, pero tenía la capacidad de hacer una elección imperfecta e impía. O sea, nótese el paralelo entre las dos palabras. Lucifer era santo, pero cometió una elección impía. Lucifer era perfecto, pero cometió una elección imperfecta. Ahí está la respuesta. Él eligió contrariamente a su naturaleza. Entonces, como lo dice el doctor Arnold en todo este tema, lo que Ezequiel enseña sobre el origen de Satanás ya lo podemos resumir en 5 puntos claves. Primero, Satanás era un ser creado, por tanto, no ha existido eternamente. Eso lo tenemos muy claro. Segundo, fue creado perfecto, sin una sola falla. Tercero, fue creado como querubín, protector, grande, la orden más alta de todos los seres celestiales. Cuarto, al llenar el patrón o el modelo, como nos lo decía David, de la sabiduría y la belleza, eso hizo de él el ser más hermoso de todos los seres jamás creados en la historia del universo. Quinto, el querubín grande significa que era el más grande en poder y autoridad de todos los seres jamás creados. Por eso influyó en la tercera parte de los ángeles. Sin embargo, por cada demonio tenemos que un ángel, ¿no es verdad? Por cada demonio tenemos un ángel. Así que no tenemos que temer. Nada, absolutamente nada que temer. Por cada demonio tenemos 2 ángeles. Así que no hay nada que temer. Fue la tercera realmente. parte, ¿no? Entonces, Ajá, de la tercera hecho, parte. o sea, por eso el verso coloquial que dice que uno con Dios es mayoría, es justamente porque es que obviamente Aplica. son más los buenos, pues. Aplica Sí, es correcto. totalmente. Por cada demonio hay 2 ángeles. No lo dice la palabra y lo que Javi acaba de decir. Pero hay un tema ahí, ¿no? Porque entonces, ¿cuántos son? Porque dice que la tercera parte, todo es en terceras partes, finalmente, no tenemos un dato como lo que mencionábamos con el territorio árabe y por qué no ayudan a los gazatíes y tal. Pero en este caso es distinto porque es simplemente una especulación, es la tercera parte. ¿Cuántos eran? Bueno, cierto, Luis, por ahí creo que en algún punto medio lo parafraseábamos y conversábamos respecto a eso porque pues es que realmente no se tiene, pero son demasiados, o sea, tienen que ser miles de millones porque, o sea, ¿cuántos? Yo me imagino, ¿no?
porque pues para poder persuadir a tanta gente y pues mire la maldad en el mundo, ¿no? Claro, claro, absolutamente. No hay una fecha exacta, sin embargo, bueno, hay especulaciones, sí, al igual que con la cantidad de estrellas, ¿no? Pero alguien ha dicho que las estrellas que logramos observar, que logramos ver en nuestra Vía Láctea, suponen algo así como 100.000 millones de estrellas y que algo así serían los ángeles cuando ocurrió la rebelión allá en los cielos. Pero son especulaciones. Claro. Nada cierto, nada exacto, nada Seguramente, preciso. claro, seguramente eso lo andaremos en la segunda parte de este súper especial que tenemos preparado para ustedes. Pues obviamente hay más temas ahí que vamos a atender, porque pues estos temas son, además de apasionantes, son verdaderamente extensos y hay mucho material, hay mucha tela. Sin embargo, pues para no dejar este programa así sobre la marcha, vamos a continuar con una segunda parte de este programa y pues ahí ya seguiremos con lo que tenemos pendiente. Claro que sí. Entonces, un saludo, muchas gracias para todos los que están en la audiencia, los que nos escucharon, síganos en nuestras redes, apóyennos y pues los estamos leyendo porque pues este tema así mismo es controversial y pues ahí vamos a estar muy juiciosamente leyendo todos sus comentarios, todo lo que ustedes quieran enriquecer esta conversación, porque finalmente estas son conversaciones que se tienen. La idea es dejar preguntas y pues cada uno las responderá a su juicio y mirará si esto tiene sentido o hace sentido lo que estamos nosotros planteando o no. Que recuerden ahí el tema que comenta Javi. Apocalipsis 9:16, lo vamos a dejar ahí pendiente. Apocalipsis 9:16 para que apunten y lean la escritura. La tercera parte de los ángeles. Hay millones de ángeles, pero podríamos llegar a saber cuántos millones eran esa tercera parte. Ahí lo dejamos para continuar con el tema en un próximo programa. Que nos sigan, que nos dejen su comentario y bueno, ahí estaremos siempre dispuestos a tratar este y muchos otros temas, ¿no? Así es, correcto. Entonces, saludos y nos estamos viendo, muchachos. Gracias por acompañarnos en otro episodio más de Sky Eagles, el podcast. Si este episodio te impactó, comparte y comenta, porque los temas del cielo también se debaten en la tierra. Suscríbete a nuestro canal, síguenos en nuestras redes, visítanos en skyeagles24.com. No te pierdas el siguiente episodio y recuerda, no comas cuento, come carne.